Mis queridos hermanos y amigos, sean todos bienvenidos una vez más a este vídeo con el pastor Alfredo Gavarri. Como cada semana, la intención de nuestro corazón es de hacernos bien los unos a los otros. Amén. Es de fortalecernos juntos en la palabra de Dios. A través del estudio de la palabra de Dios, nosotros debemos llegar no solo al convencimiento de muchas cosas a través de su palabra, sino que también debemos de avanzar en nuestro caminar con Dios. Amén. El Espíritu Santo nos está guiando siempre a toda la verdad. Pero nos corresponde también a nosotros, como hijos de Dios, hacer todo lo necesario para que se dé este cambio en nuestras vidas. Amén. Así que estamos haciendo, yo creo, lo correcto. Amén. Siempre dando este tipo de prédicas que nos ayudan a reflexionar en nuestro estado espiritual y también para poder avanzar en el camino con Dios. Amén. Hoy se anuncia algo interesante porque vamos a hablar también un poquito acerca de la interpretación bíblica. Amén. Bueno, vamos entonces a seguir en este estudio, Efesios capítulo 4, ¿ok? Y hoy vamos a ver algo sobre los dones y también sobre este concepto que llamamos la interpretación teológica. Bien, ya tengo entonces mis notas aquí abiertas. Voy a poner esto más pequeño. A ver si puedo. Ahí. Listo. Por aquí. Así. Ok. Bien, esta sería la parte... el título es Dios reparte dones entre sus hijos, ¿ok? Hoy vamos a hacer la primera parte, ¿ok? Para que no se haga demasiado largo, ¿ok? Y vamos a comenzar a leer a partir del verso 6 en adelante, ¿ok? Nos dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, ¿ok? Magnífico, ¿ah? Precioso. Seguimos leyendo, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Bien, tenemos aquí en este texto, por así decir, un apéndice, un paréntesis, ¿no? En esta pregunta, ¿ok? Que es, dice, subiendo a lo alto, ¿ok? Es un poco un paréntesis en lo que está el apóstol hablándonos acerca de este repartimiento de dones, ¿ok? Vamos entonces a intentar, con la ayuda de Dios, despejar toda duda que pueda haber en nuestros corazones. Amén. Bien, entonces, primero, el versículo sexto, el versículo 6, nos habla de que Dios está en todos. Es lo que intenta transmitirnos de manera enfática el verso sexto. Dios está sobre todos, está por todos y está en todos. Amén. ¿Eso de qué nos está hablando? Pues nos habla de una gran verdad. Y es una gran verdad que a nosotros debería de alegrarnos, ¿ok? Porque en Dios no hay acepción de personas. Es decir, que Dios nos ama a todos por igual. Amén. Dios no tiene predilectos, por así decir, ¿ok? Sino que todos a sus ojos somos iguales. En la Biblia va a enfatizar también que no hay ni judío, no hay ni griego, no hay ni siquiera ni hombre ni mujer, sino que todos somos uno y todos somos lo mismo a los ojos de Dios. Amén. No hay predilectos, ¿ok?
no hay tampoco hijos consentidos, sino que todos somos al mismo nivel delante de nuestro Señor y Padre. Amén. Eso es glorioso. Vamos a leer justamente aquí que esta verdad, la de que Dios está en todos y de que Dios no hace ninguna acepción de personas, ¿ok? Sino que a todos nos trata por igual, a todos nos ama igual. No es que Dios ame más a un pastor o a un evangelista o a una persona que ora mucho y Dios la ama más porque ora más. Y a mí como oro menos, igual me ama menos. Eso no existe en la palabra de Dios porque a todos nos ama por igual. Su amor nos cubre a todos por igual. Es como un océano que nos ha tapado a todos. Y ese océano no es otra cosa que su amor. Amén. Bien, podemos leer, por ejemplo, estos dos textos. El primero se encuentra en Hechos, capítulo 10, los versos 34 al 36, y donde dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme, eso es importante, ¿ok? Y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Amén. Yo tengo el mismo Señor que puede tener un cristiano en Portugal o en Brasil o en Francia. Tenemos el mismo Señor y el mismo Dios. ¿Ok? Listo. A partir de ahí tenemos que comprender de que todos estamos exactamente bajo la misma cobertura, ¿ok? Bajo el mismo amor. Amén. Tengo que realizar en mi vida, porque es importante para mí realizar que el mismo amor que Dios tiene para un creyente, para un pastor en tal país, también lo tiene conmigo. Tengo el mismo Dios. Amén. Eso me recuerda justamente una anécdota de que estábamos viendo en televisión un gran predicador, ¿ok? Y este hombre llamaba a las multitudes, millares de gente, ¿ok? Y yo estaba gozoso y alegre. Le decía a la persona que me acompañaba, le decía: ¿sabes qué? El mismo Dios que tiene ese predicador, lo tengo yo. Amén. Gloria al Señor. Así que es importante para nosotros realizar esta verdad. Podemos leer también en Romanos capítulo 2, versos 10 y 11, nos dice: pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. Así que Dios nos ama a toditos igual. Gloria al Señor. Ahora, esta predica se llama Dios reparte dones entre sus hijos. Amén. Y reparte de manera diferente. Podemos volver a leer el texto. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El verso 8 lo voy a obviar para explicarlo más tarde. ¿Ok? Y vamos a leer aquí. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, ¿Dios nos ama a todos por igual? Sí, una gran verdad. Amén. Ahora, ¿tenemos todos los mismos dones? No. No es así, ¿ok? Sino que Dios reparte de manera diferente, ¿ok? ¿Cómo ocurre esto? Pues vamos a analizar esto también. Ok, el verso 7 también dice de manera explícita que no todos tenemos los mismos dones. O sea, si leemos a partir del verso 7, Dios ha repartido esta gracia. La palabra gracia significa carisma y la palabra gracia en griego es caris, de donde deriva la palabra carisma, ¿ok? Y lo traducimos como don, pero la palabra caris también significa gracia, es decir, un don no merecido, ¿ok? Es un regalo, por lo tanto un regalo no se merece, el regalo es un regalo, si tú lo pagas ya no es regalo, listo. Entonces, de manera explícita nos dice en este pasaje de que
no todos tenemos los mismos dones. Entonces, tenemos que ser primeramente humildes delante de Dios y ver la realidad que tenemos delante, ¿ok? Y disfrutar de la realidad que tenemos. Hay personas que son, ¿cómo se dice? No disfrutan de la felicidad que deberían disfrutar, porque quizá por celos o por envidia o por otros asuntos, ¿ok? Pretenden tener el don o la gracia de otro hermano. De manera acertada, Pablo dice que unos predican a Cristo por envidias, por contiendas, por celos, etc. ¿Ok? Es de manera acertada que lo dice. Entonces, nosotros tenemos que ser primeramente humildes y agradecidos por lo que ya hemos recibido y disfrutar de lo que tenemos. Si yo, por envidia, o por contienda o por celos, anhelo lo que tiene el otro, resulta que lo mío no lo estoy disfrutando. No disfruto de lo que Dios me ha dado. Es como un niño que le han regalado un bonito juguete, pero este niño es un poco tonto porque en vez de disfrutar de su juguete, está mirando el juguete del otro niño y anhela el otro juguete. Y quizás su juguete incluso es mejor. Y esto ocurre en la iglesia de manera un poco tonta y estúpida. ¿Ok? Lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros es, primeramente, analizar qué es lo que Dios ha puesto en nosotros y trabajar para que este don crezca en nosotros, se haga fuerte, se multiplique, fructifique. Amén. Gloria al Señor. Así que menos envidias, menos celos, y centrémonos en lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y disfrutando, disfrutando. Amén. Gloria al Señor. Bien, entonces, el verso 7 también dice de manera explícita que no todos tenemos los mismos dones, pues que hay diferentes dones que son enumerados en la lectura, ¿ok? Unos son pastores, evangelistas, etc., ¿ok? Dice, pues Dios los ha repartido según una medida, ¿ok? Una medida. Entonces, alguien puede pensar, bueno, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Dios reparte con medida? No, Dios es muy generoso, Dios reparte abundantemente, en Dios no hay medida. La medida hay que entender lo que es, primeramente según nuestra capacidad. Ahí está la primera barrera. ¿Ok? Hay quienes pretenden, por ejemplo, ser pastores, pero no tienen la capacidad después de llevar a cabo un ministerio pastoral porque no son suficientemente fuertes, no tienen el carácter necesario para desarrollar ese ministerio. Así que en vano anhelas algo que después no se puede desarrollar en ti. Amén. No a todos les es dado el poder llegar a tener un ministerio pastoral, porque no es fácil, es algo complicado. Yo cuando empecé el ministerio, no se piense que la gente me aplaudía, o mis propios consiervos, o sea, los mismos pastores, los mismos siervos que ya estaban en la iglesia, cuando advirtieron de que yo estaba preparándome para el ministerio, no es que me dijesen, nada, adelante, venga, qué bien. No, ¿saben? Al revés, todo lo contrario, porque si los escucharían de verdad sería terrible. Me decían, madre mía, en menudo fregado te estás metiendo. Y ellos ya eran siervos, ¿eh? Otros me decían, por ejemplo, mal negocio has elegido. Mal negocio. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban advertidos, ellos ya sabían, eran personas curtidas en el Evangelio. Y claro, yo recién entraba en el ministerio y me estaban diciendo lo que te espera no es cosa ligera, no es cosa liviana, te esperan cosas fuertes, vas a recibir palos de todos los sitios, te van a salir callos por todos los lugares, ¿ok? Eso es. Entonces, no es fácil. Entonces, cuando Dios reparte y lo hace con medida, no es que Dios tenga esa medida de que a unos les da mucho y a otros les da poco, no es en ese sentido. La primera medida es nosotros mismos, o sea, nuestra propia capacidad de recepción. Yo seguramente no sería capaz de recibir otros dones porque seguramente no sería capaz de llevarlos, ¿ok? Y Dios me ha dado, pues lo que me ha dado, este ministerio que tengo, gloria al Señor, y me gozo de ello. Cada día me gozo más de lo que he recibido de parte de Dios. Entonces, primeramente, aquí podemos señalar
nuestra capacidad. O sea, no todos están dispuestos a hacer los sacrificios que requiere ciertos dones. Pues es normal, ¿ok? Y también este otro que es conforme al propósito que Dios tiene en nosotros. Es decir, eso nos habla de la, ¿cómo podemos decir? De la voluntad de Dios, de la soberanía divina, ¿ok? Dios tiene planes en nosotros y conforme a ese propósito, Dios va a darnos ciertos dones, pero para su gloria. Todo es para la gloria de Dios, nunca es para la gloria del hombre. El que piensa que ha recibido un don y que es para su gloria, pues ha comprendido muy mal el Evangelio. Al único que se da gloria aquí es a Dios. Amén. Y fuera de Dios aquí no hay nadie que reciba gloria. Amén. Toda la gloria, la honra y la alabanza sean para Dios. Amén. Gloria al Señor. Bien. Ahora pasamos a algo que es un poquito complicado de explicar y espero con todo mi corazón que yo logre al menos quitarle la duda. ¿Ok? Bien, vamos a volver, a volver a leer el verso 8 donde nos dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y ahora pregunta, ¿y eso de que subió qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Ok? Bien. Para comprender bien este pasaje, nosotros tenemos que ir a las reglas de la interpretación para que después no interpretemos cualquier cosa. ¿Ok? Este versículo ha dado lugar a interpretaciones muy variopintas y interpretaciones que se salen completamente de lo bíblico, entran en lo antibíblico y lo que llamamos las fábulas. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué es lo que mucha gente comprende de este versículo? ¿Ok? Dice, bueno, ha descendido a las partes más bajas de la tierra. Primero, en el texto original ustedes no hallan la palabra Hades, la palabra infierno tampoco, porque es del latín, infernus, eso viene del latín, así que en el texto griego no iba a estar. En el texto griego no está la palabra Sheol, no está ninguna otra palabra que indiquen ese lugar de tormento, ¿ok? Para nada en absoluto, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que referirnos al texto y la interpretación. Amén. Vamos a leer un poquito más abajo. Bien. Entonces, el verso 8 nos dice, subiste a lo alto. El verso 8 hace alusión a este salmo, al Salmo 68, 18. Es decir, Pablo ha tomado como base la misma palabra de Dios, el verso que se encuentra en el Salmo capítulo 68, verso 18, dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Lo que Pablo está anunciando en este conjunto de versos está hablando sobre los dones, ¿ok? El tema es los dones y él toma justamente este salmo para apoyarse bíblicamente, podríamos decir, ¿ok? Entonces, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad y tomaste dones para los hombres. Ahora Pablo hace esta reflexión, esta pregunta. ¿Qué es eso de que subió? Pues si subió es porque ha descendido, ¿ok? ¿Y ha descendido a dónde? A las partes más bajas de la tierra, ¿ok? Listo. Ahora, vamos a leer aquí, porque lo que intento es que todos ustedes puedan entender conmigo la palabra de Dios. Amén. Bien, haciendo un paréntesis sobre los dones que han sido dados a los hombres, veremos la interpretación correcta de este texto, ya que ha dado lugar a conjeturas y falsas creencias. A ver, la Iglesia Católica, por un lado, aunque también tenemos en el, por decir así, protestantismo, por decir así, más que nada es en el mundo evangélico pentecostal donde se halla esto, ¿ok? Así que tenemos que tener cuidado. La Iglesia Católica Romana añade en el credo apostólico que Jesús descendió a los infiernos. Ahora, dice el texto esto, en el texto griego está escrito que Jesús descendió a los infiernos o al Hades. Eso no está escrito en el texto.
Eso es pura invención. ¿Ok? Esta misma creencia se encuentra muy extendida en el mundo evangélico. En el mundo evangélico pentecostal es una creencia pero muy aferrada. Incluso yo me he encontrado con pastores que creen a pies juntillas de que el infierno se encuentra en el centro de la tierra. Y eso es sacar el texto de su contexto, es decir, intentar dar una explicación fantasiosa allá donde no hay materia, no hay material para construir semejante locura. Una doctrina se construye cuando hay versos, no solo un verso, sino que tiene que tener el apoyo de toda la escritura. Entonces, esta idea se construye de un solo pasaje, así que es muy peligroso. Listo. ¿Realmente dice la Biblia que Jesús descendió a los infiernos? Pues no, no lo hallamos en la Biblia. Se trata de una falsa interpretación, sobre la creencia de que el infierno se halla en el centro de la tierra. Hoy muchos predicadores creen que en el centro de la tierra está el infierno, y eso es una burrada. Bien. Entonces, debemos aplicar todas las reglas de interpretación bíblica cuando estamos delante de pasajes que pudiesen llevarnos a una confusión. Es decir, decimos siempre en teología de que la Biblia se interpreta a sí misma. Amén. Es decir, cuando tenemos en la palabra de Dios un pasaje confuso o que no entendemos bien, la misma palabra, el resto de la escritura tiene que iluminarnos y darnos luz para poder comprender mejor la palabra de Dios. Hay 3 reglas de interpretación básicas. Hay algunas más, evidentemente, en teología, pero no vamos a dar todo eso. Solamente voy a enumerar 3 de las más importantes. ¿Ok? Bien. La primera es la que llamamos la interpretación contextual. Es decir, interpretar un texto gracias al resto de las escrituras. Cuando aislamos un texto para darle una interpretación que no encaja ni está en armonía con el resto de las escrituras, estamos creando una fábula. O sea, me estoy inventando algo que la Biblia no dice. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, ser muy precavidos antes de lanzar semejantes afirmaciones. ¿Ok? Yo sé que esto de creer que Jesús ha descendido a los infiernos o que el infierno está en el centro de la tierra, es una creencia que está muy extendida. Sin embargo, si estas personas hiciesen un estudio serio en la palabra de Dios, se van a dar cuenta de que es una completa locura. ¿Ok? Bien, segunda interpretación que vamos a dar aquí es la interpretación histórica y cultural. Es decir, interpretar el texto gracias al entorno histórico de la época y cultural, ¿ok? Para así entender mejor qué es lo que realmente quería decir el autor. Cuando interpretamos un texto de manera aislada, sin tener en cuenta a quiénes está dirigido ese texto, podemos caer en el error de creer que debemos aplicarnos ese texto a nosotros mismos actualmente y también está fuera de lugar. El ejemplo claro de esto es esa creencia sobre el velo en las mujeres, la necesidad de que las mujeres lleven velo. Pablo, por ejemplo, cuando habla sobre este tema, ¿ok?, va a decir, no es honroso de que el hombre se cubra la cabeza para orar. ¿Ok? Ahora, eso es lo que Pablo les está refiriendo a una cultura helénica, griega, ¿ok?, donde el cubrirse la cabeza para orar, para rezar, sería deshonroso, no así a la mujer. ¿Ok? Ahora, si vemos la vida de Pablo, Pablo es judío, criado en el judaísmo a los pies de Gamaliel, y la manera del rezo del judío es con la cabeza cubierta. Entonces, ¿cómo Pablo, que se cubre la cabeza con un talit, va a decir, ok, no es honroso que el hombre se cubra la cabeza para orar? ¿Y por qué Pablo lo está diciendo? Entonces necesitamos la interpretación histórico-cultural para dar sentido a lo que Pablo nos está diciendo. Es decir, cuando Pablo dice, no es honroso que el hombre se cubra la cabeza para orar,
lo está diciendo específicamente a una cultura, la cultura helénica, porque en la cultura helénica no lo hacían. Entonces, para que no se creen desórdenes o problemas o haya conflictos entre las iglesias helénicas, griegas, Pablo dice, pues a los hombres no se cubren ustedes la cabeza porque ustedes no tienen costumbre de hacerlo, ¿ok? Cuando habla de las mujeres, ¿ok? Si bien en el texto de la Reina Valera tenemos la palabra velo, en el original la palabra velo no existe, no está, ¿ok? Lo que está es una expresión idiomática que dice lo que cae del cabello, que era una especie de redecilla, que tenía agarrado el pelo de la mujer casada. ¿Listo? Bien, hasta ahí no más. Eso como ejemplo de una falsa interpretación por no conocer el contexto histórico-cultural. La tercera regla de interpretación es la que llamamos la exegética y etimológica, es decir, que nos vamos a ir directamente a los textos originales sí o sí y vamos a ver etimológicamente qué quiere decir esa palabra. Y también vamos a tener en cuenta también las expresiones idiomáticas de la lengua griega, es decir, les pongo un ejemplo en español para que nos entendamos. Todos conocemos esa expresión idiomática que dice echa un ojo, ¿ok? Por ejemplo, alguien tiene un puchero en el fuego con algo de comida y le dice a otra persona, oye, echa un ojo. No quiere decir que eche un ojo al puchero, significa que lo cuide. Entonces la expresión idiomática echar un ojo significa tener cuidado, ¿ok? Listo. Entonces, hay expresiones idiomáticas bien conocidas en la lengua griega y que debemos de tener en cuenta. Listo. Una de estas expresiones idiomáticas la vamos a ver justamente en este texto. Y es que no cabe otro tipo de interpretación. ¿Ok? Miren. El texto dice que descendió a las partes más bajas de la tierra. Y debemos seguir la tercera regla de la interpretación, es decir, la etimológica e idiomática. En el contexto espiritual, porque estamos hablando aquí de cosas espirituales, en el contexto espiritual el hombre se halla en la parte más baja de la tierra, debido a su desobediencia y pecado. Es decir, en el punto que más lo separa de Dios. Fíjense, la tierra se halló maldecida por el pecado del hombre. Pero es que el hombre está más abajo, hablo en el sentido espiritual, es decir, no estamos hablando aquí en un contexto literal, sino literario, que es diferente, ¿ok? Esto es literario, hay que aplicar aquí una regla de interpretación idiomática y también etimológica, donde vamos a comprender que esto no es otra cosa que una expresión idiomática. ¿Ok? ¿Dónde vamos a ver esto? En Isaías 55, 9, donde nos dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Es decir, sí o sí el pecado nos aleja de Dios. Pero en la palabra de Dios para mostrarnos esta lejanía, esta separación entre Dios y el hombre, ¿ok? Pues miren, se ponen dos extremos, en un extremo la tierra y en otro extremo los cielos. Así como están separados los cielos de la tierra, así por causa del pecado ustedes están separados de mí. Entonces, las partes más bajas de la tierra somos nosotros. Porque nos hallamos completamente, por causa del pecado, apartados y alejados de Dios. Esto lo vamos también a ver en Romanos. Estaba buscando el texto, Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Todos han pecado y todos están alejados de la gloria de Dios. Entonces, tenemos el apoyo escritural de que aquí estamos viendo una expresión idiomática que se encuentra también en Isaías 55, 9, donde nos muestra estas dos figuras, por un lado los cielos que están altos y por otro lado la tierra que está baja. Es una figura idiomática, ¿ok? Listo.
Bien. Perfecto. Vamos a intentar hacerlo corto. Ok. Bien. Esta idea de que Jesús descendió a los infiernos y que hasta nuestros días ha llegado, ¿dónde se originó? ¿Ah? Bueno, esto lo vamos a ver que hoy día se encuentra en lo que se llama el credo. ¿Ok? Existe un credo llamado el credo apostólico, que es ahí donde se encuentra. ¿Ok? Es el credo apostólico, que es de un poco más tardío, y el credo niceno, que es anterior, el credo niceno es del concilio de Nicea. ¿Eh? Y después, un poco más tarde, en el concilio de Constantinopla, ¿ok? Ahí se hace también, se añade algo más al credo. Lo vamos a ver porque tengo aquí los dos. Entonces, vamos a ver en el credo niceno si encontramos esa expresión que bajó a los infiernos. Lo vamos a ver. Esto es del año 325. Aquí, la llamada Iglesia Católico Apostólico Romana no existía. ¿Ok? No existía. Que nadie se me ofenda, por favor. ¿Ok? Estamos hablando aquí de historia y lo podemos verificar. La iglesia que existe aquí es la que se llama Iglesia Católica. Es decir, el primer nombre que recibe la iglesia primitiva es católicos. El nombre católicos en griego significa universal, es decir, la iglesia del mundo, la iglesia de todos. ¿Ok? Listo. No es la que conocemos hoy como Iglesia Católico Apostólico Romana, porque es una contradicción. O es universal, como es lo que significa católico, o es romana. Si es romana, y si es universal, es universal. Las dos cosas no puede ser. ¿Listo? Bien, entonces, el credo niceno del año 325 dice así: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todo lo visible y lo invisible, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, engendrado del Padre, unigénito, es decir, de la sustancia del Padre, de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza o sustancia del Padre, por medio del cual todo fue hecho, lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó y se encarnó y se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día, y subió a los cielos, y vendrá a juzgar a vivos y a muertos, y en el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, este credo niceno, credo de Nicea, del mismo concilio de Nicea, advierte, dice, a los que dicen, hubo un tiempo en que Cristo no existía, y antes de nacer no existía, y fue hecho de lo inexistente, o dicen que es de otra sustancia, o esencia, o creado, o convertible, o mudable, el Hijo de Dios, esos los anatematiza, o sea, lo convierte en anatema. Anatematiza la Iglesia Católica y Apostólica. Y cuando digo aquí católica, cuando dice aquí católica, no es lo que conocemos hoy día como Iglesia Católica Apostólica Romana, la Iglesia del Vaticano, no se refiere a eso porque no existía. ¿Ok? Listo. Cuando habla que católica se refiere a la única iglesia primitiva con ese nombre, que era la Iglesia Universal. ¿Listo? Bien. ¿Ustedes han visto por algún lado aquí una frase donde diga que Jesús descendió a los infiernos? No. Esto en sí, claro, no es la Biblia, pero es lo que se llama una confesión de fe. Todas las iglesias hoy en día tienen su confesión de fe. Nosotros tenemos nuestra propia confesión de fe, y entonces la iglesia tenía que tener una confesión de fe. ¿Ok? Entonces, en esta confesión de fe no se refleja para nada de que Jesús hubiese descendido a los infiernos. ¿Bien? Bien, un poquito más tarde, en el año 381, en el que se llamó Credo Niceno Constantinopolitano. Qué nombrecito, ¿no? Esto viene del nombre de Constantino, el emperador. ¿Ok? Bien, entonces, en este siguiente credo, ¿ok?, vamos a ver si se encuentra esa mención. Bien, vamos a leerlo. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza, sustancia del Padre,
por medio del cual todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y se encarnó del Espíritu Santo y de María la Virgen se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y subió a los cielos, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria a juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Y en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Este encorchetado está puesto así porque más tarde se añadió lo que se llamó el filioque. Esto acá, entre corchetes, se llama el filioque, es decir, la añadidura sobre el Hijo, lo cual causó la ruptura con la Iglesia Ortodoxa en el año 1050, me parece, si no me equivoco. Verifíquenlo si quieren. Listo. Que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria que habló por los profetas, y en la Iglesia una, santa, católica y apostólica, confesamos un solo bautismo para el perdón de los pecados, esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Estas traducciones las quiero agradecer al filólogo Carlos Alonso Vargas, traductor y filólogo. Él ha tomado el texto original y ha traído aquí la traducción literal. Así que agradezco por este aporte a Carlos Alonso Vargas. Bien, la frase descendió de los infiernos apareció por primera vez en una de las dos versiones de Rufino en el año 411, así que es posterior, en el credo de Aquilea, y luego no volvió a aparecer en ninguna versión del credo hasta el año 650, quedando así hasta nuestros días. Es lo que se llama este credo que contiene esa mención, lo llaman el símbolo de los apóstoles o el credo apostólico. ¿Ok? Bien, en la actualidad la Iglesia Católico Romana, ahora sí digo Católico Romana porque ya me refiero a la Iglesia del Vaticano, ¿ok?, tiene dos versiones. Una llamada el credo apostólico, donde se refleja la frase descendió a los infiernos, y otra basada en el credo niceno-constantinopolitano. Bien, ahora sí vamos a leer este credo apostólico que contiene esta afirmación. ¿Ok? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, bien, etc. No vamos a leer todo porque ya más o menos se refleja lo de arriba, pero lo que se añade es aquí, descendió a los infiernos. Ya lo vemos aquí en rojo. Amén. Entonces, fíjense cómo de una creencia que nace en el catolicismo, y hablo del catolicismo no de la iglesia primitiva, sino en el catolicismo posterior, ¿ok?, de los siglos, a partir del siglo V, VI, ¿ok? Estamos hablando de una idea que se ha infiltrado incluso en el protestantismo, ¿ok? No en el protestantismo, sino en las iglesias evangélico-pentecostales. Así que tenemos que tener mucho cuidado, y cuando tengan dudas sobre algo, hagan esta serie de reglas que hemos enumerado anteriormente. Bien, mis queridos hermanos, no quiero ser más largo. Vamos a hacer una segunda parte donde vamos a hablar ahora sí de los dones, un poquito sobre estos dones que son mencionados por el apóstol Pablo. Queridos hermanos y amigos, ¿qué vemos en el día de hoy? Hemos visto de que Dios es maravilloso y formidable, que nos ama a todos por igual y que con el océano de su amor nos ha cubierto a todos, pero que, sin embargo, según las capacidades que tenemos nosotros, porque Dios es un caballero, Dios no obliga, ¿ok? Como Dios es un caballero, pues por nuestras capacidades Dios reparte dones, y también conforme pues a su propósito en nosotros. Hemos visto también, como resumen, que un solo versículo puede dar lugar a interpretaciones muy disparates. Entonces, mucho cuidado. Amén. Les agradezco por haberme escuchado con todo mi corazón. Amén. Nos vemos la semana próxima. Que Dios les bendiga mucho y seguimos orando siempre los unos por los otros. Amén.